Gracias, Cristian, gracias a ustedes por darme este privilegio de poder compartir la palabra y la vida, porque si hay algo que puedo compartir de mi vida es la obra de Cristo en mí. Eh, Muy pocas veces me presentan como el futbolista, porque ya pasó muchos años. Eh, yo jugué al fútbol hasta los 29, 30 años en Chile. Terminé allá y bueno, Dios me sacó de este mundo del fútbol y me dio este privilegio enorme de poder servirle en su obra acá en el pueblo de Lima. Eh, pero como les decía, eh, antes de que ser futbolista, y todos somos personas y personas muy necesitadas y con frustraciones, con necesidades muy profundas del alma, y que a veces nos equivocamos los caminos que elegimos para suplir esa necesidad. Y yo tipo 18, 19 años empecé con las drogas, empecé, bueno, en la noche. Yo viví en River desde los 12 años hasta los 20, viví ahí adentro y toda mi casi infancia y adolescencia y juventud estuve encerrado ahí. Prácticamente jugábamos los sábados para mi categoría y los domingos en reserva, que antes la reserva jugaba antes de la primera. Entonces yo tenía libre cuando todos los demás estudiaban y bueno, eh, tipo 18, 19 años comencé a frecuentar más la noche. La noche te lleva a, a diferentes lugares, te lleva. Uno se deja llevar porque no es culpa de la noche, es culpa, es nuestra responsabilidad, ¿no? Y, y bueno, a los 24, estuve hasta los 24 años y casi a los 24 años un amigo me lleva a una iglesia y ahí es donde me predican el Evangelio que Dios me dio la gracia de creer. Y ya hace 23 años que conozco a Cristo, tengo 47, 23 años que lo conozco y que ha cambiado totalmente mi vida interior, mi vida exterior. Ha cambiado mi corazón, me ha dado otros deseos, otros anhelos de vida. A veces cuando apuntamos al fútbol, el fútbol es, uno se hace hincha de clubes y todo, pero el fútbol es bravo, ¿eh? No es fácil, hay mucho egoísmo, hay mucha competencia, hay mucha envidia, siempre se trata de quién es el mejor. Eso es lo que motiva aún hasta los hinchas a cargarse uno a otro, y cuando queremos acordar, estamos metidos en algo totalmente contradictorio a lo que es Cristo. Así que tampoco fue fácil vivir como cristiano en medio del ambiente del fútbol profesional, porque las ambiciones de cualquier jugador de fútbol es ser admirado, es ganar dinero, pero ser admirado. Ustedes han escuchado a casi todos los jugadores decir: yo no juego por la plata, sino por la gloria. Y bueno, eso es verdad. Así jugábamos desde chico, y de grande también hay dinero, pero a nadie le gusta que un estadio lo chifle, y siempre jugamos para caer bien a los demás. Y eso, cuando lo pensamos un poquito y meditamos, es absolutamente ladrones de gloria de Dios, ¿no? Porque la vida del creyente debe ser para la gloria de Dios y no para la gloria de sí mismo. Y en esos lugares la lucha es más fuerte de lo que creen los que están fuera. Aunque yo no llegué a lugares muy altos como llegó el mismo Pablito, que jugamos juntos muchos años de inferiores, de jugar, qué sé yo, River Primera División o Selección Nacional o México. eh, Aunque no pasé por esos lados, pero en menor medida se vive más o menos lo mismo, solamente en otra escala quizás de logros, ¿no? Así así que bueno, acá estamos especialmente como siervos de Cristo,
como siervos del Señor, esa es nuestra identidad. Y bueno, totalmente agradecido, Cristian, de que, la verdad, esto te lo tendría que haber preguntado antes, pero no sé si sos el pastor, si sos el anciano de la iglesia, si hay otro para por lo menos saludarlo. Somos cuatro y yo soy el más chico de todos, en todo sentido de la palabra. Somos cuatro ancianos, sí. Él es la oveja. Él es la abeja. Bueno, un saludo a todos, hermanos, y gracias por este tiempo. Y bueno, llegando, no sé si quieren saber alguna otra cosa más, si se acostumbran a hacer preguntas o algo, respondo lo que Contame, quieran. porque sé que vas a compartir ahora otras cositas, pero bueno, en relación a la vida de Ignacio, si hay alguna pregunta, es el momento. Bueno, Ignacio, vos fuiste arquero. Yo fui arquero, sí. Fui En arquero. algún, en algún momento estuviste ahí al lado del Goico, tengo entendido, ¿no? Bueno, somos del mismo pueblo. Soy vecino, lo más cerca que tuve es que soy vecino. Sí, somos de Lima los dos, pero nunca nos encontramos en River. Cuando él se va a Millonario de Colombia, yo llego a estar ahí con la reserva y todo eso, y cuando él vuelve, ahí yo quedo libre de River. Así que nunca nos encontramos. Nunca nos encontramos, pero sí tenemos una amistad. Es más, mi padre que ya partió y el papá de él eran muy amigos, muy amigos. Mi hermana con las hermanas de él es muy amigo. Lo que pasa es que él me lleva 10 años y aparte ya hace mucho tiempo que está viviendo en Buenos Aires, pero sí, con Goico las familias nos conocemos mucho. Es decir, que de los 24, Ignacio, hasta los 29, que creo que dijiste que jugaste, fue tu tiempo de estar en el fútbol, pero como creyente, ¿no? Como cristiano. ¿Sí? Sí. ¿Esos años fueron todos en Chile? Esos años fueron en Chile. No, porque yo después jugué la primera B metropolitana acá de Buenos Aires en Defensores Unidos de Zárate. Yo jugué ahí 2 años y medio, en medio de cuando yo me drogaba. Los últimos 2 partidos del año 97 conocí a Cristo y, y jugué medio año ahí. Después tuve la posibilidad de ir a España, pero en España, como no tenía pasaporte, iba a ir a Jerez de la Frontera, no llegué ni a entrenar con ellos y estuve 20 días y me volví. Después tuve la posibilidad de ir a Guatemala y después me salió la posibilidad de ir a Chile o a un club de acá de Argentina, en ese momento era Argentino Junior, y decidí por Chile y estuve 5 años en Chile jugando. Y todo eso como creyente. Bueno, esa etapa fue, aunque como decíamos siempre que les comentaba, no es fácil porque hay mucha mezcla. Uno juega porque lo quieran y la verdad es que debe jugar para la gloria de Dios y esa lucha está continuamente en el futbolista creyente, creo yo. Pero fueron unos años maravillosos que Dios hizo una obra. Yo en todos los planteles que estuve durante esos 5 años, hacíamos reuniones en casa, todos los planteles fueron evangelizados. Hoy hay pastores y misioneros de esos planteles y la verdad es que Dios ha hecho una obra hermosa en ese tiempo. O sea, que en esa época conocieron a Cristo, después se fueron a sus casas, a otros lugares, los tomaron pastores, los tomaron otros hermanos que han colaborado en ese crecimiento, y hoy hay algunos que son pastores y otros hay misioneros, hay uno que está en España como misionero, hay otro que está mismo en Chile, y bueno, tuve la posibilidad de jugar con muchos chicos, cada año se renovaban los planteles y hubo hasta seleccionados nacionales de Chile y que bueno, por lo menos todos fueron expuestos al Evangelio y algunos han confiado en Jesucristo.
Hoy, por ejemplo, yo no sé si ustedes ven algo de fútbol chileno, pero hay un chico que se llama Esteban Paredes, que es el máximo goleador de la historia del fútbol chileno, que juega en Colo-Colo ahora. Y él cuando era joven, era bien chico, jugó el campeonato de segunda que salimos campeones con Puerto Montt. Y el otro día le hacían una nota y decía, ese plantel fue muy especial porque estaba lleno de cristianos. Y íbamos a todos lados juntos, venía, qué sé yo, Palabra de Vida a Puerto Montt y traía la obra Apocalipsis, iba todo el plantel con dirigentes, con el cuerpo técnico, o sea que la verdad que fueron años inolvidables y que la semilla sembrada en esos momentos ha dado fruto en otros tiempos, pero Dios lo ha usado de una manera hermosa ese tiempo. La verdad que ese tiempo como creyente, más allá de esas luchas que les comento que tiene uno, eh, y más cuando hay crisis, ¿no? Las crisis siempre revelan un montón de cosas, pero eh, fueron años de que Dios usó no solo a mí, sino había dos compañeros más que estaban muy involucrados en la obra del Señor y fue un impacto a cada plantel que pudimos estar. Así que un tiempo precioso. Qué lindo. Si alguien tiene alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. No, es el momento. Si nos puede contar un poquito de su familia cercana, sus hijos. Sí, ahora están en la reunión de nuestra iglesia. Justo hoy le había dicho a Cristian que no compartía yo en la iglesia, por eso podía. Mi esposa Irene conoce a Cristo un año después que yo y nos casamos después de un año de yo estar en Chile. Después allá en Chile tuvimos a Pili, que hoy ya tiene 20 años. Después cuando volvimos en el 2004 tuvimos a Lucas y hay una 2012 que se llama Maite. Esa es mi familia la más cercana. Después tengo mi mamá que hoy está viva, mi papá partió y dos hermanas. Una, mi hermana, después que conozco a Cristo yo, no sé si escuché que Cristian o Daniela habían estado en Palabra de Vida, ¿puede ser? Varios, ahí está Jorgito que te hizo la pregunta, él también él estuvo varios años. Bueno, mi hermana fue a estudiar a Palabra de Vida y se casó con Roy Gómez. No sé si alguien lo conoce o si es de su época. Mi hermana debe andar en los 35, 36 años y están en Australia. Somos los únicos dos creyentes de la familia. Y ellos están allá y están trabajando en una iglesia en Sydney. Y después nada, no, nadie más. Bueno, te damos el lugar, Ignacio, entonces. Creo que no hay. Si alguno tiene alguna preguntita, seguro al final te la hacen. Bueno, si no, después lo charlamos, no hay problema, lo que quieran. Bueno, ¿cuánto más o menos acostumbran a compartir la palabra? 1 hora, Ignacio. No, Se tranquilo, muere, nos morimos con una pantalla de 1 hora. lo que necesites. ¿Cómo? Lo que necesites, está bien, Bueno. no hay problema. Bueno, ¿les parece si oramos una vez más por la palabra y después conversamos un temita que me gustaría que podamos compartir? Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Y ahora al abrir tu palabra, oramos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé luz, nos dé las palabras para poder hablar con claridad y que podamos entender tu mensaje, Señor, y que tú puedas obrar en nuestros corazones a través de tu palabra. Queremos ponernos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, había hablado con Cristian
sobre un tema que estamos tratando en nuestra iglesia y me parece, creo que el Señor también puede hablarnos en este momento, y tiene que ver con cómo Dios levanta a gente indiferente a la obra. Este viene de un tema, no fue inventado porque es lindo el título ni nada, sino porque viene de un tema que nosotros estamos estudiando en el libro de Esdras. El libro de Esdras, capítulo 4, creo que la mayoría sabe que el libro de Esdras relata el regreso de los del cautiverio, aquellos que cayeron en la mano de Nabucodonosor y estuvieron años en Babilonia, y cuando llega Ciro, el rey de Persia, pregona por toda la tierra diciendo que se levanten los del pueblo de Israel y que vuelvan a Jerusalén a construir el templo. ¿Sí? Llega la gente de Judá y de Benjamín, que recorren todo un desierto, llegan a Jerusalén, el templo está en ruinas, empiezan con la construcción, hay algunos detalles que estamos obviando, por supuesto, pero en el capítulo 4 vemos que se levantan enemigos cuando la construcción del templo empieza. ¿Sí? Fue la presión creciendo en todo el capítulo 4 y termina el capítulo 4 diciéndonos que cesó la obra del templo. Y cesó hasta el segundo año de Darío, rey de Persia. Estamos hablando más o menos en unos tiempos, para que tengamos presente nada más como dato, que la construcción cesa aproximadamente en el 536 a.C., y Darío empieza a reinar en el 522 a.C. Así que si hablamos del segundo año del rey Darío, estamos hablando del 520. O sea que hay un tiempo extraordinario de abandono de la construcción del templo de 16 años aproximadamente, entre que cesan y que vuelven a construir. Ahora, en ese momento, cuando llegan esos 16 años, en el segundo año de Darío, después de casi 16 años de estar totalmente abandonado y viviendo sus propias vidas, Dios levanta a 2 profetas para llegar a ese pueblo que está indiferente, que está totalmente apático, que está totalmente en otro enfoque de vida, y llega con 2 profetas tremendos como Ageo y Zacarías. Ageo, un profeta muy corto su ministerio, alrededor de 4 meses, que comienza ahí en el mes segundo del rey Darío y termina en el mes séptimo, o en el mes noveno, por ahí. Son unos meses simplemente el ministerio de Ageo, llevando la palabra de Dios a un pueblo que está totalmente indiferente a la obra de Dios. Bueno, basado en este contexto un poquito histórico, si podríamos ver un patrón de cómo Dios interviene en las vidas indiferentes, egocéntricas, que son las más difíciles, porque cuando alguien está necesitado, cuando yo estaba necesitado tremendamente necesitado porque estaba en las drogas, porque estaba hundido en mi pecado, estaba profundamente angustiado, y es obvio ver la necesidad de un angustiado, pero la necesidad quizás más profunda es la necesidad que no se puede llegar a ver, que no se contempla, porque la vida egocéntrica tiene algunos recursos y algunas recompensas que nos hacen seguir en la ceguera de esta vida, y nos hacen mantener indiferentes, apáticos, totalmente desinteresados en las cosas de Dios, y viviendo nuestra vida con toda pasión, sea como sea que haya fracasos, frustraciones o logros o alcances económicos o no,
estamos envueltos en nuestra vida. Y cuando una persona está envuelta en su vida, necesita que alguien venga y le ponga un espejo santo de la palabra, porque no hay otra forma de que pueda verse a sí mismo la gran necesidad. Un angustiado se le habla y ya sabe él que está necesitado, pero a uno que encuentra propósito y sentido en la vida es difícil llegar a mostrarle, porque la necesidad viene con ceguera, viene con ceguera. Así que a esta gente que está totalmente indiferente y apática y desinteresada de la obra, es que llega un profeta como Ageo. Podemos hablar muchas cosas y no quiero aturdirlos, pero a mí me llama mucho la atención, y creo que a cada uno de nosotros, para exaltar su misericordia, que después de 16 años de indiferencia y de apatía y de olvido del propósito por el cual habían salido, Dios levante un profeta. Esto ya es misericordioso, porque podría haber enviado un juicio a gente que se olvida de la razón por la cual fueron redimidos. Podría haber hecho qué sé yo, haber traído muerte a esa gente. Y en su ira muchas veces Dios levantaba profetas. Eso es para adorar a nuestro Señor, que tenga tanta misericordia de gente que no la merecemos. De cuando a veces vemos hermanos que andan en sus vidas y que a veces nos da bronca y nos da impotencia y todo, pensar en que Dios tiene misericordia. Si está vivo, tiene misericordia y quiere llegar a su corazón, como llegó a esta gente que Él se había propuesto un propósito con esta gente, y luego lo vamos a ver cómo lo alcanza. Entonces lo primero para destacar es la misericordia de Dios de levantar un profeta, de levantar un profeta. Y después también para poder recién introducirnos, pero pensar cuán necesarios son los Ageos y los Zacarías. Yo lo escuchaba a Cristian y muchas veces nos pasa a todos nosotros, que estamos con el pobre, que estamos con el angustiado, que estamos con aquellos que es evidente las consecuencias del pecado en su vida, y vamos a ellos como los grandes necesitados, y que son, no quiero decir que no son y que no tenemos que ir, pero a veces nuestra visión termina ahí y no vemos a los que ellos creen no necesitar y que realmente están recontra necesitados, porque viven una vida para sí mismos y están perdidos en esa vida para sí mismos, aunque la disfruten. Y a Ageo no le tocó ir a reprender una idolatría, no le tocó ir a, qué sé yo, como pasó con Ezequiel, con Isaías, con Amós, que va y reprende una idolatría, que va y reprende del desastroso que está haciendo el pueblo, sino le tocó un pueblo indiferente que vive su vida. Y es el pueblo que muchas veces nos toca estar continuamente. Hermanos, o algunos que se dicen hermanos, que han abandonado la obra de Dios en su vida y se han dedicado a sus vidas y aparenten tener algo de éxito, y se enredan en sus vidas y siguen en sus vidas y están a veces hasta contentos con sus vidas, y ahora con las cámaras, los señores mayores me van a entender porque yo vengo de esa época, que antes para sacarle una foto a mi abuela había que matarla, y ahora todos nos estamos sacando fotos todo el tiempo. Y sacan fotos y ven cómo disfrutan y cómo la pasan bien, y cómo las redes sociales captaron la vanidad de nuestro corazón para mostrarnos contentos, alegres, y que todos sepan que no sufrimos. Y ahí necesita Dios a Ageos y Zacarías, que vayan a los que se mienten a sí mismos, a los que están engañados a sí mismos, pretendiendo vivir una vida plena cuando en el fondo ellos saben que están absolutamente insatisfechos, como lo que vamos a revelar en esta noche.
Así que más o menos, este es el contexto de que viene Ageo a hablar a un pueblo indiferente. ¿Y qué podemos aprender de cómo Dios despertó a un pueblo indiferente? Bueno, déjeme decirle una cosita más de esta indiferencia, porque no es una indiferencia gratuita, no es tampoco pasiva. La indiferencia y la apatía implica el desinterés, porque esa indiferencia tenemos que dimensionarla. Este pueblo se ha desinteresado por la presencia de Dios en medio de ellos. Este pueblo salió con el propósito de construir el templo. El construir el templo en primera instancia era aquella decisión soberana de Dios de tener una habitación donde habitar en medio de su pueblo. Nos dice Éxodo con el tabernáculo y luego con el templo ya en la tierra prometida. Era la promesa de la habitación de Dios en medio de su pueblo. Y cuando un pueblo como el de Israel, que sale con ese propósito, porque el llamamiento de Ciro fue con ese propósito y respondieron a ese llamamiento, llegan y ante el contratiempo se abandonan a sus vidas y abandonan la obra de Dios. No hay un interés profundo, es más, hay un desinterés enorme de que Dios habite en medio de ellos. Han perdido la visión futura de este templo. Ellos van a construir también sabiendo un montón de promesas de qué cosas iban a suceder en ese tiempo, en ese templo también. Y también con ese desinterés tan profundo que provoca la apatía y la indiferencia, privaban a las naciones de poder ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se manifestaba en ese templo. Si quieren en Ageo un poquito más adelante, dice, y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa. Las naciones iban a ver a Dios en el templo de Dios. Cuando Jesús se enoja con los mercaderes en el templo, dice, ¿no saben que casa de oración a todas las naciones es esto? Ellos estaban en el patio de los gentiles, privándole a los gentiles de llegar a la comunión con Dios, cuando era el propósito de ese lugar, que lleguen todas las naciones a conocer y adorar a Dios. O sea, la apatía no es gratis, no es pasiva, es una indiferencia por el desinterés a las cosas sagradas, a la habitación de Dios, a la comunión de Dios, a la presencia de Dios, y también a la privación a las naciones a venir a adorar en el templo, perdiendo toda identidad y perdiendo toda visión de futuro que Dios quería hacer a través de esa casa levantada. Es tremendo ver esta indiferencia y las implicaciones, pero también la indiferencia tenemos que entenderla como una decisión de poner mi vida como prioridad en lugar del propósito por el cual Dios me rescata. La vida egocéntrica es una decisión. Abandonar una cosa para dedicarse a otra es una decisión de esta gente. Y en esta condición podemos llegarla a decir así, porque podemos tener mucha compasión, pero es una rebelión. Ahora, cuando se dimensiona una apatía, viene a ser una ofensa tremenda a Dios. La indiferencia a la obra de Dios llega a ser una ofensa a la persona de Dios, por lo que se abandona, por lo que se deja, por lo que se priva. Entonces, por eso destacamos al principio la misericordia, porque no es solamente indiferencia, una cosa más. Indiferencia es una ofensa tremenda a la gloria de Dios. Es olvidarse, es no entender, es no captar, es revelarse a aquello que es la razón de la vida y la razón por la cual fueron rescatados. La indiferencia no es pasiva. Así que
Es interesante este tema también, antes de entrar en algunos puntos, porque esta gente sufrió un contratiempo que lo único que hizo fue revelar sus corazones. Dios ahora tenía que ir más hondo en ellos, para que vuelvan y terminen aquella obra que comenzaron. Y nosotros, tanto me imagino ustedes como nosotros hemos escuchado la terrible situaciones que vivimos en medio de la pandemia. La iglesia sufrió un contratiempo, pero es interesante lo que el contratiempo revela, ¿no? ¿Cuántas veces muchos de ustedes y yo y muchos de acá también decíamos cuando vivíamos en la otra normalidad, no tengo tiempo? ¿Sí? Y cuando Dios nos da el tiempo, lo único que se nota es que no era el problema del tiempo, era el problema del corazón, era el problema de las prioridades. Porque cuando tuvimos tiempo, no dimos todo el tiempo que teníamos para la búsqueda profunda y el conocimiento profundo de Dios. El contratiempo a veces nosotros lo medimos como que no se pueden hacer actividades, como que no se pueden hacer nuestros planes, pero los planes nuestros se pueden frustrar, pero nunca se frustra el propósito de Dios. Porque podemos decir que lo trajeron los chinos, podemos decir que salió de un animal, este virus, puede ser, pero lo que sí tenemos que decir es que Dios está en control de esta circunstancia. Y está poniendo Él a la iglesia en una situación donde muchos corazones van a ser revelados, muchos corazones van a buscarlo a Él, y nos está dando un tiempo y un lugar y un momento para la dependencia y la confianza absoluta en Él, en medio de estas situaciones, porque los planes nuestros cambian y el propósito de Dios no. Podemos glorificar a Dios en este tiempo, todo el tiempo. Vivir nuestras soledades en total dependencia de Dios. Vivir nuestras crisis económicas, ansiosas o de lo que sea. Vivir con esta cosa de que no podemos vernos ni abrazarnos, pero poder estar más afirmado a Dios. Esta gente ante el contratiempo se dedicó a sus vidas. Y nosotros, ante el contratiempo aparente de la pandemia, ¿a qué nos dedicamos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Nos dedicamos a ver todas las series posibles? Bueno, después es difícil entender a Dios en estas circunstancias. Nos dedicamos a la oración, nos dedicamos al estudio de la palabra, hemos aprovechado nuestros tiempos. ¿Cómo podemos comprender este tiempo? Así que es interesante, por eso es muy interesante que llegue esta palabra a nuestras vidas. Y bueno, vamos derecho al tema ahora. ¿Cómo interviene Dios en corazones indiferentes? Bueno, interviene por su palabra soberana. Vemos que llega, como decíamos hasta recién, llega una palabra soberana. Ellos no estaban buscando de Dios, ellos no estaban queriendo escuchar a Dios, ellos estaban viviendo absolutamente sus vidas, y en el medio de su tiempo llega un profeta y habla palabra de Dios. Por eso dice en el capítulo 1, versículo 1 de Ageo. Perdón, ¿están todos en Ageo? Si no están, vamos a Ageo capítulo 1, perdón. Si ya estamos en Ageo, levanten las manos que algunos veo. Bien, estamos en Ageo, dice el versículo 1 del capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo?
para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Fíjense, llega una palabra soberana. Interviene Dios en la vida de esta gente a través de un profeta y les llega y les habla a ellos sin pedirla y llega por solamente aquella decisión soberana de Dios en el momento preciso a estos hombres. Es más, ¿por qué digo que es soberana? Porque dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Es aquel que tiene autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. El que tiene poder sobre toda su creación es el que ha hablado. Ahora se presenta como aquel poderoso, soberano y autoritativo de toda la tierra y de toda su creación, y va a hablar por medio de su profeta. Entonces interviene en la vida de esta gente por la palabra. ¿Pero qué hace con la palabra? Bueno, lo primero que hace es revelar la realidad de su corazón. Fíjense, dice, ustedes, dice el pueblo, versículo 2, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Dios, con esta palabra, les da a entender que conoce el argumento, escuchen bien, conoce el argumento con que el pueblo justifica vivir su vida egocéntrica. No solamente conoce que están viviendo una vida egocéntrica, sino que conoce el argumento que este pueblo tiene para justificar la vida egocéntrica. Fíjense que dice el 2, este pueblo dice, ellos se están justificando. El argumento que tienen para vivir sus vidas egocéntricas y no empezar a construir, es decir, ellos dicen, todavía no es tiempo. No es tiempo de edificar reedificar la casa de Jehová. Ahora, una cosa es lo que el pueblo dice, que siempre nosotros decimos lo que queremos que escuchen los demás, y otra cosa es lo que Dios conoce. Por eso este punto es interesante. Llega la palabra de Dios interviniendo en un pueblo y pone su corazón delante de ellos. La verdad que no es lo que dicen que les pasa, lo que realmente es lo que pasa. Ustedes dicen, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas. Ese era el verdadero motivo. Fíjense el énfasis, es tiempo para vosotros de vivir en vuestras casas, de habitar en vuestras casas artesonadas, que cuando habla de artesonadas está hablando de lujos, está hablando de comodidades, está hablando de un beneficio absolutamente personal, egocéntrico, de formarse las mejores comodidades posibles para vivir una vida cómoda, tranquila, llena de lujos. ¿Es tiempo para vosotros de habitar casas artesonadas? Ese es el verdadero motivo de que han dejado a Dios. O sea, no solamente que conoce el argumento con que se justifica el hombre para vivir indiferentemente a la obra, sino que le da a conocer el motivo oculto detrás de esas justificaciones. Esa es la gran diferencia entre lo que nosotros decimos y lo que Dios ve. Este pueblo dejó el propósito por el cual Dios lo rescató y tomó otro enfoque de vida. Otro enfoque de vida. Hermanos, la dirección del corazón tiene solamente dos lugares a donde llega. O soy yo o es Él. No hay tres. No hay tres lugares. Hay algunos que dicen, no, aquel vive por el fútbol, aquel vive por el trabajo, aquel vive por la caza y la pesca, aquel vive por las mujeres, aquel vive por la droga. No, son todas cosas secundarias que lo único que hacen es complacerme a mí. Entonces, cuando llegamos a la raíz de los problemas, Dios dice,
hay dos formas nada más de vivir en este mundo. O vivís para vos o vivís para Dios. O uno vive para sí mismo, para complacerse a sí mismo, o uno vive para agradar a Dios. Entonces Dios interviene en las vidas de ella, revelando sus corazones, que se dejen de justificar con falsas argumentaciones acerca de por qué viven como viven. Aquellos que tratan con personas estarán de acuerdo, es que cuando uno llega y le pregunta ¿cómo estás? ¿Qué es lo primero que contestan? Lo primero que contestan es lo que quieren que escuchemos. Entonces Dios va más profundo y dice, no, el verdadero motivo es que ustedes quieren vivir su vida para ustedes mismos y complacerse a ustedes mismos. Por eso mi casa está desierta. Esa es la verdadera razón. Y ahí quiero llegar, a lo profundo de tu corazón, a cambiarte el enfoque de tu corazón. No solamente algunas actitudes, no solamente algunos comportamientos, sino la perspectiva de tu vida. Ahí adentro, ahí a lo profundo quiere llegar Dios en nuestras vidas. O vivís para vos o vivís para Dios, no hay otro enfoque. El gran desenfoque de la vida es poner nuestra vida en primer lugar. Si nosotros queremos desenfocarnos, desenfoquémonos poniendo a nosotros en primer lugar. Es interesante que dice, ¿es tiempo para vosotros? ¿Es tiempo? Y me llama la atención porque para Dios siempre es mañana. Siempre le decimos, y Dios sí, mañana, y mañana empiezo, y siempre es mañana, y siempre corremos, pero para nosotros siempre es hoy. Yo quiero hoy estar satisfecho de mis necesidades más profundas. Así que a lo primero que se enfrenta el pueblo es al conocimiento íntimo, íntimo y profundo de su corazón y de aquellas personas que buscan justificar sus acciones. La gente indiferente busca justificar sus acciones y le echa la culpa al hermano que lo miró mal, y le echa la culpa al Zoom, y le echa la culpa a la enfermedad, y le echa la culpa al tiempo, y le echa la culpa a mil cosas que no es él. Y Dios llega a nuestro corazón y Él conoce tan íntimamente nuestra vida que no solamente nos muestra nuestro corazón, sino que expone aún los argumentos falsos que damos para vivir una vida totalmente indiferente a Dios. No queremos mostrarnos tal como somos cuando decidimos vivir indiferentemente a Dios. Siempre queremos echarle una culpa a algo, porque esa culpa a algo nos hace sentir un poquito más aliviados. Pero Dios no puede ser engañado por nadie. Y conoce, según el Salmo 139, aun cuando la palabra está por salir de nuestra boca, Él ya la conoce. Él ya la conoce. Entonces vemos que Ageo expone sus corazones. Al indiferente hay que sacarle la mentira con la cual se justifica de por qué es indiferente. Dios le muestra la verdadera razón. La verdadera razón es que querés vivir así y por eso estás desinteresado en mi obra. Tus prioridades las cambiaste, tu enfoque lo cambiaste, y Dios llega a decírselo, que conoce lo profundo de su corazón. Lo segundo que hace, parece, por lo que vamos viendo en Ageo, es exponer la realidad y el resultado de su condición. Fíjense el versículo 5 y 6. Pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis poco, sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Qué interesante esto, porque Dios los hace reflexionar sobre sí mismo. Mediten bien sobre vuestros caminos. Paren, reflexionen, piensen, miren sobre el camino recorrido.
Y cuando lo miren, se van a dar cuenta que quizás cuando están enredados, cuando están engañados, cuando están como robots sistematizados, viviendo la vida egocéntrica, no se van a dar cuenta. Pero cuando ustedes paran y miran seriamente, van a ver lo que yo les digo, dice Dios. ¿Y qué es lo que les dice? Que aunque son grandes buscadores de sentido y de seguridad en este mundo, lo único que viven es la realidad y la característica de este tipo de vida, que es la insatisfacción. Ellos mismos tienen que comprender la característica de esta vida ilusoria. A la vida de la que ellos se han dedicado es una vida ilusoria, porque buscan tener la razón de la existencia, el propósito de sus vidas, la seguridad que los llene, la autorrealización, de alguna manera decirlo, en una vida fuera de Dios. Y entonces se transforma en una vida ilusoria. ¿Por qué? Porque la característica de una vida fuera de Dios es de insatisfacción. Siempre falta algo. Aunque a veces logren adquirir cosas, nunca con una plenitud real. Ellos tienen casas artesonadas, pero nunca una plenitud real. Y menos, y por supuesto mucho menos, el pueblo eterno de Dios. Cuando vive por las cosas temporales, el pueblo de Dios encuentra una vaciedad y un sinsentido, como le pasaba a Salomón en Eclesiastés, que dice que se volvía a desesperanzar su corazón. Pero tenían que salir de la idea ilusoria que habían entrado como un círculo vicioso a decir, si llego a tener aquello me voy a sentir de tal manera. Y ese es el impulso y el motivo de que en este sistema buscamos y buscamos y buscamos. ¿Por qué? Porque como estamos lejos de alcanzar los niveles altísimos de satisfacción, pensamos que podemos escalar y algún día llegar. Es mentira. Los ricos se matan, los famosos se matan, los más famosos tienen depresión. Este mundo es ilusorio y mentiroso y está informado por el príncipe de la potestad del aire. Y Dios les dice al pueblo de Dios que ha dejado de vivir por lo eterno, que ha dejado de vivir como escogido de Dios, rescatado del cautiverio para un propósito glorioso, perderse en la pobreza de vivir una vida humana para sí mismo. Y Dios le dice, por eso son grandes buscadores, pero nunca llegan. Siempre falta algo, hay un vacío. No se dan cuenta, piénsenlo, que hay insatisfacción, que hay falta de plenitud constante en la vida de un pueblo de Dios sin Dios. La indiferencia no solo los hace vivir egoístamente, sino la indiferencia a la obra de Dios, que es la razón por la cual salieron, los lleva a una insatisfacción. No hay satisfacción. No hay satisfacción plena. Dicen, tu presencia y plenitud de gozo. Y mi gozo es más grande que cuando aquellos tenían la abundancia de mosto y de grano. Cuando el hombre alcanza todo lo que puede alcanzar, es insignificante lo que llega a experimentar comparado con aquel que vive en la presencia de Dios. Es incomparable. Pero nos comemos la mentira de este mundo ilusorio. Y el indiferente va tras sus grandes necesidades de buscar satisfacerla en una cisterna sin agua. Y dejó la corriente de agua viva. Hermanos, Dios no solamente cuando interviene con la palabra revela su corazón, revela la verdadera cosa que hay en su corazón y no se basa en argumentos ni justificaciones, sino también les muestra el resultado. Pero les dice, paren y piensen, paren y miren. ¿No se dan cuenta que son grandes buscadores y que siempre son buscadores, pero nunca encuentran? Así que qué tremendo que es
el vacío de un pueblo escogido y eterno, por vivir por lo terrenal, ¿no? Es tremendo. Es tremendo, y que Dios nos guarde, nos cuide el corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso le decía, el enfoque del corazón es esencial. Si vivo para mí, estas cosas van a pasar en mi vida. Hay insatisfacción, algo falta. Ahora, vayamos un paso más, y cuando interviene con la palabra, también les recuerda la verdadera razón de su redención. Dice el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Otra vez los invita a pensar. Qué lindo que no nos trata como una secta, no nos trata como gente que no piensa, que tenemos que tener una obediencia ciega, sino nos hace pensar, Dios, y mirar. Y dice, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Qué interesante. A estos que decían no es tiempo. Hay una cosa interesante que yo no se lo voy a explicar ahora porque no vamos a ir mucho tiempo, pero Darío, cuando llega al trono, hay una apertura religiosa tremenda, y es una oportunidad que ellos no estaban aprovechando, porque con el anterior, con Cambises y una parte con Darío, se habían cerrado las puertas de la construcción, y con Darío se empiezan a abrir otra vez las posibilidades, y ellos no estaban viendo la posibilidad. Entonces Dios les dice, piensen bien en vuestros caminos, reflexionen, vayan al monte, traigan madera y reedifiquen. Aquello que ustedes pensaban que era inalcanzable es totalmente accesible. Tenían que ir al monte, cortar madera y reedificar, nada más. Es accesible, los recursos para hacer la obra que vinieron a hacer están todavía a mano. Y tienen que ir a hacerlo, o sea, la orden está de volver a hacer eso. Es interesante que no solamente es accesible los recursos y que Dios da la orden, sino también contemplamos a aquellos que han abandonado, abandonaron aquella razón por la cual fueron redimidos. Entonces, vemos a un Dios que también va a hacer algo cuando ellos hagan algo. Dice, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Vayan, no hay problema, es cercano, está al monte nada más. Si ustedes tuvieron todos los recursos para hacer sus casas, los recursos para hacer la casa de Dios están al mismo alcance. No es un problema de recursos, no es un problema de tiempo, es un problema de obediencia y de enfoque de vida. Y Dios les recuerda el propósito por el cual fueron sacados. Si ustedes después van a leer Esdras, capítulo 1, dice, llamen al pueblo de Israel, de todos los que haya en medio de todos los pueblos, que vengan a Jerusalén y reedifiquen mi casa. Y Dios, en medio de esta intervención por la palabra en sus vidas, primero revela su corazón. Luego le muestra la verdadera condición. Luego les recuerda aquello que han venido a hacer y que todavía pueden hacer. Pero hay otra cosa que les revela en esta palabra de Dios a gente indiferente, que es tremenda. Que no solamente esta intervención la entendemos por la palabra, que no solamente Dios interviene por la palabra, sino que un Dios providencial interviene a través de las circunstancias. Miren lo que dice más adelante. Dice el 9, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo separé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo de la tierra que produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. ¿Quién hizo eso? Fíjense, el capítulo 2, versículo 15, dice,
Ahora pues meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes de que se ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no convertisteis a mí, dice Jehová. ¿Quién era la razón segunda de todas las cosas que le pasaban en la vida, que no los dejaba cómodo en el sistema que se habían armado? ¿Cuál era la mano poderosa que estaba detrás de todas sus grandes necesidades e insatisfacciones en el sistema? Era el Dios soberano, omnipotente, que estaba obrando en la creación, en su creación, deteniendo la mano de la lluvia, trayendo sequía, trayendo tizoncillo, trayendo de todo para provocar necesidades básicas en el pueblo que había dejado su propósito, en su pueblo. Era la mano providencial de Dios, la mano soberana de Dios, interviniendo directamente en la vida de un pueblo indiferente. Pero la palabra es la que revela. Cuando nosotros, si no tenemos la palabra, llueve, truena, cae, y decimos, uy, cae tierra, cae coso del suelo, cae piedra, llueve, hay sequía, y bueno, es la naturaleza. Y la palabra revela que el que intervino en sus vidas fue la mano soberana, controladora de la creación de Dios. Entonces vemos cómo Dios interviene en la vida de los indiferentes, revela sus corazones, los hace pensar en sus caminos, les vuelve a recordar por la razón, cuál era la razón de su rescate, y después le muestra su intervención en la creación generando absolutamente todas sus necesidades y todas sus insatisfacciones, para que puedan estar incómodos, insatisfechos y necesitados en el medio del sistema que habían adoptado para vivir. La mano poderosa de Dios, providencial de Dios. Es tremendo. Es tremendo. Ahora, cuando un pueblo indiferente escucha esto, cuando un pueblo indiferente escucha esto, ahora, déjeme decir una cosa que le acabo de leer que le había escrito. Lo más interesante de todos es que, aunque el pueblo había cesado la obra, Dios no había cesado con ellos. Dios siempre estuvo ahí. Dios los conoció íntimamente, profundamente. No hay excusas que podamos ponerle a Dios para vivir indiferentemente. Dios llevó todas las circunstancias con su mano poderosa, las necesidades, produciendo en ellos insatisfacción en las cosas erradas que buscaban, porque las ponían en primer lugar y no como bendición de Dios. Y la mano soberana y todopoderosa de Dios llevaba a este pueblo a este punto. Qué interesante. Me hace acordar al hijo pródigo, ¿no? Cuando vemos que se va a disfrutar de la provincia apartada y después en la provincia apartada empieza a pasar de todo. Nunca había pasado nada, ahora pasaba de todo y llegaba el hijo pródigo en la mayor pobreza a desear comer las algarrobas que comían los cerdos. ¿Quién lo llevó hasta ahí? La mano providencial de Dios, del Dios celoso, del Dios que se comprometió a cumplir una obra con su pueblo y la va a hacer. El creyente verdadero no se siente cómodo en el mundo, ni pleno fuera de Dios. Puede estar indiferente, pero nunca se va a sentir pleno. Nunca va a encontrar absoluta satisfacción fuera de Dios. Y aparte, la mano disciplinaria de Dios va a apuntar e influir a sus necesidades básicas, a sus necesidades internas, para provocarle esta insatisfacción y esta necesidad. Dios siempre estuvo ahí. La mano que preservó a estos hombres es la mano que preserva a su pueblo.
Cuando escuchan Zorobabel, Josué y todo el pueblo la palabra que trajo Dios por el profeta Ageo, tuvo la reacción natural. Tuvo la reacción natural que tiene que tener cualquiera que se encuentra con la santidad de Dios y que con el Dios que cuando ellos se habían olvidado siempre había estado ahí. Que cuando en tu soledad viviste lo que viviste, Dios estaba ahí. Que cuando traía insatisfacción en tantas cosas, Dios lo estaba provocando. Es tan inmenso, tan santo, tan profundo, tan todopoderoso, el Dios que sigue estando ahí cuando el pueblo está entregado al pecado y a la indiferencia, que lo primero que trae esta revelación de la palabra y la indiferencia se convierte y se transforma en miedo. Dice el versículo 12, al último dice, como las había enviado su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Temió el pueblo. Exponernos a realidades tan impresionantes, tan escudriñadoras, tan confrontativas, hace al indiferente temer. Ya no hay argumentos, ya entendemos que no hay posibilidad en este mundo, entendemos que hay una misión y un propósito que hemos abandonado, entendemos que hay un Dios soberano controlando la creación para traerme hacia Él y en juicio hacia mí, y ante tal confrontación, la reacción natural de Dios es de miedo. ¿Miedo por qué? Miedo porque pueden entender la locura que han hecho, de que el contratiempo favoreció sus tiempos egocéntricos y después terminaron viviendo vidas totalmente indiferentes a la obra. Miedo porque ahora entienden que siempre, aunque ellos se olvidaron, siempre estuvieron en presencia de un Dios santo. Miedo porque a través de toda esta escritura pueden comprender lo que merecen, y lo que merecen es juicio. Como todo el pueblo de Israel durante todo el tiempo, cuando eran expuestos así. Cuando tomamos el peso de nuestro pecado y comprendemos la santidad de Dios, hay miedo. Hay miedo. Isaías, cuando se encontró con Dios, dijo, ay de mí, o dijo, guay de mí, que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Es la reacción que Dios está esperando, y es la reacción lógica de un pecador que se encuentra con la santidad de Dios. Ahora, después de una palabra de confrontación, que Dios interviene en un corazón indiferente y que produce semejante reacción, porque comprende su pecado y comprende al Dios que tiene, viene una palabra de consolación. ¿Cuál? Fíjense el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová diciendo, yo estoy con vosotros. ¡Qué preciosa consolación! Es como que el pueblo entiende su pecado, que entiende la santidad, entiende todo lo que merece desesperadamente, y en lugar de recibir el juicio, recibe la compasión, recibe la misericordia de decir, en vez de estar contra ustedes, estoy con ustedes. Y si yo estoy con ustedes, ¿qué rey podrá estar en contra de ustedes y podrá vencerlos? Qué tremenda aceptación cuando el pueblo se constriñe ante la palabra de Dios. Qué tremenda palabra sale de la boca de Jehová cuando el pueblo se quiebra delante de Dios y teme delante del santo Dios por vivir vidas tan indiferentes, tan egocéntricas. Qué consolación hay. A veces nosotros consolamos antes que tengan este temor. A veces damos esperanza cuando la persona no es confrontada en la palabra y no entiende lo que pasa con la palabra. La palabra predicada de Ageo produjo temor en la gente, no alivio. El alivio vino por la respuesta, la reacción
a la palabra confrontadora. Ahora, Dios interviene por su palabra y interviene en las circunstancias. Pero acá viene una parte tremenda al indiferente. Dios interviene directamente en sus corazones. Miren el versículo 14. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron. Esta mezcla siempre es así. Siempre es así. Es la respuesta a su palabra y la obra soberana del Espíritu en los corazones. Ellos responden a la palabra que les llega y hay compunción, hay arrepentimiento, hay dolor, hay miedo, porque ahora se comprenden, se entienden las dimensiones de su indiferencia, porque sus corazones han sido expuestos, son consolados para decirle, yo estoy con ustedes. Y ahí Dios despierta esos corazones, pone su espíritu o trabaja con su espíritu en lo más interior del ser humano, levantándolo. Ahora lo levanta. De ese temor lo levanta. Esto es tremendo porque tranquilamente podemos ver el paralelismo de que cuando el hombre ve su pecado y se desespera, porque lo único que le viene es el juicio, podemos encontrar el Evangelio y decir, ahí está la cruz. Ahí está la cruz donde te acepto, donde perdoné tu pecado, donde traté tu pecado, donde te doy libertad, donde te levanto el corazón, donde te doy vida. Después de esa reprensión que produce semejante desesperanza, viene la palabra consoladora a animar los corazones y su espíritu despierta esos corazones. Y ahora, ¿qué pasó? Trajo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dejaron sus vidas y se dedicaron a la obra. Fíjense, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Saben cuánto tardó Ageo en convencer a esta gente para ponerse a trabajar? Unos 24 días, nada más, 20 y pico de días. Todo rápido, porque hubo arrepentimiento, porque hubo temor a la palabra de Dios, porque hubo comprensión de su estado, porque hubo consolación de Dios a apoyar a estos hombres que Él levantó para construir el templo. Ahora, una cosa más y con esto termino. Estos hombres que obedecieron y pusieron manos a la obra y se pusieron a vivir por el propósito por el cual fueron rescatados del cautiverio, después que se ponen a trabajar, Dios llega con una palabra de esperanza. Dios llega con una palabra para mostrarle lo trascendente de la gloria que será la obra que están comenzando. Él les dice más adelante, versículo 6, por ejemplo, del capítulo 2, así dice Jehová de los ejércitos, de a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y haré temblar las naciones, y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa. Zacarías dice, no menosprecies el día de las pequeñeces. Las pequeñeces es aquella casa que estaba naciendo, que parecía pequeña en comparación a la de Salomón, pero después, con el tiempo, iba a llevar la gloria. Dios cumple sus propósitos, aunque a veces se frustren nuestros planes. En el capítulo 6 de Esdras, versículo 15, dice que la obra del templo fue terminada. Palabra de confrontación, palabra de consolación y una palabra de la gloria trascendente de esa obra que estaban haciendo. Confronta al indiferente produciendo temor. Consuela al temeroso dándole ánimo y despertando su vida para ponerse en obediencia a hacer lo que vino a hacer. Y después que se ponen a obediencia, les muestra la trascendencia de esa obra. Qué interesante este patrón de Ageo.
para nuestras vidas. Hermanos, quizás todos aquellos templos apuntaban a nuestro templo, al templo de nuestra vida y al templo que es la casa del Dios viviente, la iglesia. Somos llamados a edificar la iglesia. Somos llamados a dar la vida en el servicio a la construcción de ese templo, a la edificación de ese templo, llamando a los salvos como piedras vivas a salvar y traerlos para que sean piedras vivas en este templo y a edificar a aquellos que ya están en el templo. Esa es una vida la cual tiene el propósito divino que nos ha dado en rescatarnos, sacándonos de la cautividad para poder edificar aquel lugar donde Él se manifiesta. ¿Saben qué? Jesús dijo, de ahora en adelante nadie me verá más. Nadie lo ve más. Solamente su gloria a través de la iglesia. Hermanos, tenemos que pensar, como lo invitaba Geo tantas veces, si vamos a vivir para nosotros y ser indiferente a esta gloria trascendental de participar en la obra de Dios o vivir para Él. Así que, hermanos, no sé si quizás fue claro o no, pero espero que primero que los indiferentes dejen de serlo, porque estamos ante un Dios que nunca nos dejó de lado y que es ese mismo santo Dios que fuego consumidor es el que está con nosotros también. Y también un llamado a aquellos que solamente ven la necesidad en los que se ve la necesidad y que seamos como Ageo, que veamos que el que no vive para Dios está perdido, el que no vive para Dios está confundido y le está errando a la vida. Por eso, Dios quiera que de su iglesia y de la nuestra levante muchos Ageos, y Dios quiera que de la iglesia nuestra como la de ustedes se despierten muchos indiferentes por la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, les agradezco y espero que su palabra haya sido clara y que podamos meditar como nos invita Ageo constantemente.